Hola, muy buenas tardes con todos. Muchas gracias por participar y por acompañarnos en este webinar, eh, más por llamarlo así, organizado por la Cámara Ecuatoriano-Alemana y en esta ocasión con uno de nuestros socios, AgroRun. En esta tarde vamos a hablar sobre, bueno, nos van a hablar sobre agricultura de precisión desde un campo geoespacial. Un tema interesante, así que antes de comenzar, como en todos los webinars, eh, me permito darles algunas recomendaciones. Es bueno identificarse con un nombre y un apellido. El micrófono se va a mantener en silencio. Eh, Hay que comprobar también que el estado de conexión al Internet sea adecuado para no tener ningún tipo de interrupción y que puedan escuchar perfectamente. Buscar también un lugar cómodo donde no haya mucho ruido. Y en cuanto a las preguntas que se presenten dentro de este webinar, yo les invito a hacerlas en el apartado que encuentran en la parte inferior de su Zoom, que se llama preguntas y respuestas. Hacerlas directamente ahí para al final tener un orden y poder contestar todas estas preguntas que se presenten por nuestros expertos. ¿Sí? Con esto vamos a dar la más cordial bienvenida a dos de nuestros expositores, Evelyn de la A y Alejandro Tapia. Por favor, les invito para que puedan encender sus cámaras. Eh, Ellos son colaboradores de nuestra empresa socio AgroRun. AgroRun fue fundada hace 8 años con oficinas en Ecuador y Perú. Es una empresa enfocada en brindar soluciones eficaces para el sector agroproductivo, alimentario y ambiental de América Latina. Son representantes oficiales de los laboratorios Eurofins con una cartera más de 150,000 métodos analíticos para evaluar la seguridad, identidad, composición, autenticidad, origen y pureza de sustancias y productos biológicos. Número 1 a nivel mundial en el campo de servicios medioambientales y uno de los líderes en agrociencia, genomas, investigación farmacéutica y centrales de laboratorio. Un poco de introducción en cuanto a nuestra empresa AgroRun. Y para comenzar, ya están conectados y encendidas las cámaras de nuestros expositores. Vamos a comenzar primero con la ingeniera Evelyn de la A. Ella es ingeniera agrónoma, graduada de la Universidad EART en Costa Rica. Tiene un máster en gestión de proyectos en la SPAE, Escuela Superior Politécnica del Litoral. Es especialista en planeación estratégica, producción de calidad, mantenimiento, mejoramiento continuo y gestión de proyectos de gran impacto. Y el speaker que la acompaña en esta ocasión es Alejandro Tapia, ingeniero geógrafo y del medio ambiente, especialista en el manejo de sistemas de información geográfica y tecnologías geoespaciales en énfasis en la adquisición y procesamiento y modelamiento de información especializada en zonas agrícolas, rurales y urbanas. Con esta pequeña introducción les damos la más cordial bienvenida a nuestros dos expositores para que puedan impartirnos sus conocimientos en esta tarde. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, Cámara Alemana. Hoy trataremos el tema de... Vamos a compartir ahorita pantalla. Claro que sí. Pueden compartir la pantalla en estos momentos sin ningún problema. Hoy vamos a tratar el tema de agricultura de precisión desde un campo geoespacial. Como ya nos presentaron, yo soy Evelyn de la A y mi compañero Alejandro Tapia, somos del Departamento de Planificación y Proyectos de Agro. Vamos a empezar con una pequeña... vamos a tratar los temas que vamos a ver hoy. Es la agricultura tradicional, un poco qué es y a través de una herramienta que es el FODA, la geografía, su disciplina y objetivo, la innovación, cómo pasó la agricultura tradicional a ser agricultura de precisión, las tecnologías y herramientas, donde se encuentran la geoestadística, los sistemas de información geográfica, la geodesia, la teledetección, la fotogrametría. La investigación, cuándo aplicar la agricultura de precisión, los beneficios y los ciclos de la agricultura de precisión. Y el desarrollo son los ejemplos prácticos
donde aplicamos la agricultura de precisión desde un diseño del cultivo hasta la evaluación del cultivo y mapeo. Comenzamos. La agricultura. La agricultura, bajo esta herramienta vamos a hablar del FODA. Hoy en día la agricultura es capaz de poner fin a la pobreza extrema, impulsar la prosperidad compartida y alimentar a una población que se espera que llegue a 9.700 millones de habitantes para el 2050. Ahora, con este esquema del FODA, miremos un diagnóstico preciso. Entre las fortalezas de la agricultura tenemos términos positivos como la obtención de productos agrícolas todo el año. También hay existencia de organismos públicos encargados del desarrollo agrario por ser un pilar importante dentro de las economías de los países. Este sector es altamente participativo, puesto que no solamente está como único actor el productor, sino que interviene mucho más dentro de la cadena productiva. Las debilidades, podemos mencionar el bajo nivel adquisitivo que tienen los productores para obtener las tecnologías, como es dron o adquirir otro tipo de sensores que son importantes para la agricultura de precisión. Entre los eventos favorables, que son las oportunidades, podemos mencionar la existencia de infraestructuras viales, las aperturas del mercado internacional para los productos agrícolas, la innovación tecnológica sigue creciendo. Entre los factores externos que afectan a la agricultura, tenemos los que ya conocemos, que son los factores climáticos adversos, las presencias de plagas y enfermedades y los elevados precios que conllevan los insumos. Ahora continúa Alejandro. ¿Qué tal? Primeramente, brindando un cordial saludo a todos los miembros presentes dentro de este webinar. Una vez que ya hemos evaluado lo que es un poco algunos aspectos de la agricultura, vamos a tomar en cuenta lo que es la geografía moderna. Pero, ¿qué es la geografía moderna? ¿Cómo se la entiende? Bueno, es una disciplina cuyo objetivo primordial es la explicación de toda una serie de fenómenos, ya sean naturales o sociales. Pero esta explicación quiere ir más allá de lo que tiene que ver a la localización de estos fenómenos, sino también a lo que se estudia cómo son y cómo han cambiado para llegar a ser lo que son. Dentro de esta definición encontramos dos aspectos bastante importantes, lo que es el espacio y el tiempo. Pero no lo vamos a ver desde un punto de vista astronómico o astrofísico, sino que desde un punto de vista geográfico y territorial. Es así que tenemos al espacio como un lugar físico en donde se sitúa un determinado elemento o un fenómeno, ya sea de origen físico o de humano. El origen físico, ya sea la creación de océanos, la creación de cordilleras, la Pangea, etcétera. Y de origen humano, la creación de ciudades, de infraestructura y la agricultura. Aquí ya empieza a nombrarse un poco lo que es la agricultura. En lo que es el tiempo, en lo que representa la duración, periodicidad y la transformación de elementos en el espacio. Es así que podemos ver un objetivo más claro de la geografía moderna, siendo así que lo podemos caracterizar de la forma que estudia la dinámica y la movilidad de fenómenos presentes dentro de un campo geográfico. Es así que necesitamos ya buscar un nexo entre estas dos ciencias, entre lo que es la agricultura y la geografía. Y un nexo claro es la tecnología. Es por eso que una de las definiciones de la agricultura de precisión es la aplicación de las herramientas tecnológicas para la aplicación de insumos, ya sea semillas, riego, pesticidas en un determinado campo. También se le evalúa como una definición de agricultura de precisión a la correlación o a la relación de variabilidad entre lo que es el suelo y el cultivo. Entonces tenemos los siguientes procesos. ¿Qué hacer si tengo un predio en barbecho? Primero es definir si queremos hacer una agricultura convencional o una agricultura orgánica.
Luego limpiar el predio y para poder hacer la topografía. En esta topografía interviene la planimetría y la altimetría, que son las curvas de nivel, las alturas que tienen en los predios, para poder determinar las pendientes y así establecer el cultivo apropiado. También en esta topografía podemos determinar los elementos que hay en el predio, ya sean estos si están cerca de algún canal, algunas vías de acceso, si es fácil o no, para poder hacer la infraestructura. Los estudios de suelo, el segundo paso son los estudios de suelo, donde se determinan las características físicas y químicas del suelo. También podemos determinar la humedad, también un parámetro que es el hidromorfismo, y en caso de que tengan predios en la zona de la costa, poder determinar si existen carbonatos de calcio, que esto podría ser una limitante cuando vayan a establecer el cultivo. El tercer paso son los análisis de laboratorio, con la finalidad de saber qué es lo que, una vez que se hayan tomado las muestras químicas del suelo, poder determinar los macro y micronutrientes. Y en algunos casos, si va a tener agricultura, establecer agricultura, realizar un examen de un análisis de pesticidas o contaminantes. Los sistemas hídricos, el cuarto paso de ella es el establecer los sistemas hídricos, que son el sistema de riego, ya sea por goteo, microaspersión o aspersión, y el diseño de drenajes, cual tenemos que hacer canal primario, secundario o terciario. En el mapeo del cultivo, con teledetección o con información de los que hemos levantado de los estudios de suelo, podemos establecer los lotes de fertilización diferenciados, de acuerdo a lo que arrojaron los nutrientes en los análisis químicos de suelo y las características físicas y químicas del suelo. Podemos hacer los lotes de fertilización diferenciados, con ayuda de los lotes de manejo. Bueno, ya vimos. Apague su micrófono. Ya vimos algunos procesos que se llevan a cabo dentro de la agricultura de precisión. Entonces, vamos a enfocarnos a un nuevo proceso que es la implementación de tecnologías geoespaciales. Entonces, ¿qué son las tecnologías geoespaciales? Es cualquier tecnología de la información que utiliza datos espacialmente georreferenciados. Cualquier tecnología que utilice estos datos de este tipo puede englobarse en lo que es las tecnologías geoespaciales. Nos hemos enfocado en la explicación de 5 tecnologías, pero no significa que son las únicas. Hay un sinnúmero de otras tecnologías que nos ayudan a evaluar lo que son datos espaciales. Entonces, uno de esos es la geoestadística, con el análisis y la correlación de datos espaciales. Dentro de esta existen algunos diseños y modelos estadísticos que nos permiten realizar procesos de validación de la información y comprobación de resultados. También tenemos lo que son los sistemas de información geográfica que nos ayudan al procesamiento de la información e interpretación espacial de algunos elementos. Gracias a la ayuda del mapeo o el álgebra de mapas que nos permiten evaluar algunos elementos presentes dentro de nuestra zona de interés. La geodesia, que es la ciencia encargada de estudiar la forma y el modelo de la Tierra de una manera exacta. Es por eso que la geodesia nos ayuda a conseguir datos de coordenadas bastante exactos, teniendo una exactitud posicional bastante buena. También nos ayuda en la georreferenciación de elementos y parcelas. Todo esto nos va a ayudar al final con cálculos bastante precisos, dimensionamientos reales de lo que son nuestras zonas de interés. También tenemos la teledetección, que es la ciencia que nos permite evaluar características de los elementos sin estar en contacto con ellas. Es así que podemos realizar procesos de análisis espectral, análisis multitemporales de aspectos o fenómenos. Tenemos a la fotogrametría también, que es la ciencia que nos permite medir elementos mediante el uso de fotografías. Es así que nos ayudan en los procesos de topografía a gran escala, nos permiten tener dimensionamientos reales de nuestras zonas de interés y nos permiten también generar modelos digitales bastante precisos y que se acercan bastante a la realidad.
Las tecnologías geoespaciales vienen de la mano con las herramientas geoespaciales. Es así que tenemos diferentes tipos de herramientas para cada una de estas tecnologías. Una, la fotogrametría, que en la actualidad se utiliza bastante para lo que, bueno, que son los drones y los UAV, que se utilizan más para realizar vuelos fotogramétricos y obtener información aérea. Todo esto mediante la implementación de cámaras de RGB dentro de estos equipos. La teledetección, que gracias a los satélites espaciales nos permiten tener información a gran escala, gracias a cámaras espectrales y multiespectrales montadas en sus sensores. La geodesia, que nos ayuda a obtener coordenadas bastante precisas con métodos de posicionamiento satelital. Aquí se implementan estaciones de monitoreo continuos y se pueden utilizar algunos métodos de posicionamiento, ya sea absolutos o relativos. Los sistemas de información geográfica, que básicamente son software de procesamiento espacial que nos permiten realizar mapeo, nos permiten realizar álgebra de mapas, nos permiten jugar con la información para representar un fin en común. Dentro de esto tenemos un conjunto de software bastante amplio, como puede ser ArcGIS, QGIS, ENVI, Agisoft y un sinnúmero de software que nos permiten procesar información. Y la geoestadística, en la cual utilizamos software que ya tienen métodos estadísticos probados y analizados científicamente para nosotros poder evaluar nuestra información y resultados. Dentro de lo que es un poco el ciclo de la agricultura de precisión, enfocándonos a las tecnologías geoespaciales, tenemos 4. El primero, que es la recolección y adquisición de información espacial. Dentro de esto vamos a utilizar las tecnologías como es la fotogrametría, la geodesia, la teledetección, y aquí también vamos a inmiscuir lo que es la topografía convencional. Todo esto con el fin de obtener un monitoreo, una exploración, un muestreo y o medición de una área determinada. Lo que nosotros vamos a adquirir en esta etapa son datos, pero estos datos van a sufrir un proceso de transformación en la segunda etapa, en donde los datos ya van a pasar a ser información. Es por eso que se utiliza diferentes procesamientos de interpretación de información especial y se utilizan los sistemas de información, la geoestadística y la programación para automatizar procesos de transformación de datos a información. Una vez que la data es procesada a través de las bases bibliográficas, estudios previos y artículos científicos, comenzamos a hacer la prescripción de la receta, por decirlo así. Entonces colocamos la acción y aplicación en campo, que son los mapas prescriptivos, que son los mapas de fertilización, el sistema hídrico a elegir, que es el riego y el drenaje, el mapeo de cultivo que lo hacemos a través de la teledetección o un estudio de suelo. Esto aquí ya podemos saber qué maquinaria puede entrar al predio sin que produzca tanto daño. Y también para saber el estrés hídrico en caso de haber en el cultivo o una deficiencia nutricional. Todo esto lo podemos ver con una teledetección o un estudio detallado de suelo. Bueno, vamos a inmiscuirnos en las dos primeras etapas que hemos visto y es en donde las tecnologías geoespaciales tienen mayor repercusión. Entonces, primero vamos a ver lo que es recolección de la información. Esto se lo puede hacer a una escala grande o a una escala pequeña. Para una escala mayor se utiliza lo que son los satélites espaciales, que nos proporcionan información, ya sea imágenes o modelos. Esto se los encuentra en diferentes plataformas web que nos proporcionan información a veces ya tratada y lista para ser procesada, como lo son Copernicus, la página web que nos permite obtener imágenes Sentinel con una resolución espacial de aproximadamente 10 metros y con una resolución espectral bastante amplia. Igual que la USGS, en donde encontramos imágenes Landsat, que tienen una resolución espacial un poco más grande, pero que igual nos ayuda a evaluar diferentes aspectos. Para poder
recolectar información a una menor escala y con un nivel de detalle un poco mejor, se utiliza lo que son los drones o los UAV. Estos nos proporcionan imágenes satelital, imágenes aéreas, las cuales son procesadas mediante la técnica de fotogrametría. Dentro de esta ya nos inmiscuimos en lo que es la geodesia con la implementación o la obtención de puntos de control en tierra que nos ayudan a ajustar bastante nuestros modelos e imágenes que por consiguiente nos permitirán adquirir información ya georreferenciada. Después tenemos el procesamiento de la información. Entonces, dentro de esto vamos a evaluar dos aspectos, que es el objetivo del análisis y requerimientos técnicos de los que se necesita. Es por eso que nos brindan los datos, ya sea de forma vectorial o en forma de imágenes o en forma de base de datos. Entonces, el personal técnico, ya sea analistas, técnicos SIG, coordinadores, utilizan diferentes software y hardware para llevar a cabo diferentes procedimientos. Dentro de estos, implementar algunas metodologías ya prescritas, correr modelos estadísticos o en sí automatizar la información mediante software de programación. ¿Cuáles son los beneficios potenciales de lo que es la agricultura de precisión? Tenemos un beneficio en la toma de decisiones para la generación de estrategias. Nos proporcionan esta información base para poder elaborar lo que son los planes de manejo, planes de fertilización o realizar planes de monitoreo. También en el aprovechamiento de recursos, en el uso responsable de equipos, materiales y materia prima para el desarrollo del cultivo. También para la optimización de insumos, para la reducción de costos en la adquisición de la materia prima que se va a utilizar dentro de nuestros campos agrícolas. También la confiabilidad, qué tan reales son los resultados de anomalías o de deficiencias o de fenómenos que nosotros estamos evaluando dentro de un cultivo. Todo esto tiene un fin que es la rentabilidad, que nos proporcionan beneficios ya sean económicos, al reducir los costos, al abaratar algunos costos, como es la adquisición de insumos. También nos ayuda a elevar lo que es los niveles de producción. Pero, ¿cuándo aplicar la agricultura de precisión? La agricultura de precisión la considero como ya una técnica bastante versátil, en la que nosotros podemos implementarlo en cualquier etapa, ya sea en la implementación con lo que es la inicialización o instalación de cultivos o análisis preliminares. También para procesos de monitoreo, que es la revisión constante del estado de los cultivos que nosotros estamos manejando. También en lo que es la prevención para la evaluación de diferentes agentes de impacto. En campo de acción o de aplicación para la toma de decisiones y aplicación de insumos o compra de materia prima. También en lo que es la evaluación, en la evaluación del cálculo, del volumen o densidad del cultivo que estamos nosotros manejando y así poder evaluar nuestros rendimientos en campo. Voy a presentar algunos ejemplos de cómo estas tecnologías se están inmiscuyendo en diferentes procesos. Uno de esos va a ser el diseño de cultivo. Entonces, como primer paso tenemos a lo que es la geodesia, con el posicionamiento GNSS para el rastreo de puntos de control en tierra. ¿Por qué es importante este paso? Porque nosotros debemos georreferenciar nuestra información, tener información espacialmente ubicada dentro de nuestro campo. Entonces, un rastreo mediante el uso de técnicas de posicionamiento GNSS es bastante efectivo y en comparación a lo que es la topografía convencional, este método es mucho más rápido y mucho más eficiente. Después podemos realizar un proceso fotogramétrico para la obtención y creación de mosaicos que nos proporcionan información real de lo que está pasando en nuestro cultivo. Es así que nosotros podemos, gracias a esta información, obtener modelos digitales de superficie que por consiguiente nos puede ayudar a obtener información topográfica, ya sea planimetría, altimetría, que toma en cuenta las alturas y las cotas, y la batimetría, que es en sí la topografía dentro de un lecho marino. Después vamos a implementar lo que son los sistemas de información geográfica.
Aquí podemos evaluar diferentes aspectos como son las pendientes, podemos determinar zonas de interés, podemos generar una planificación y una distribución espacial, todo en función a la finalidad que nosotros querramos darle. Y por último, ya poseemos un diseño netamente óptimo de un cultivo, en donde se han evaluado algunos aspectos técnicos y nos puede ayudar a poder abaratar costos y tener una alta productividad. El siguiente ejemplo que les quiero mostrar es de evaluación de cultivos mediante la técnica de teledetección. Entonces, como les mencioné, nosotros utilizamos algunas plataformas satelitales para la obtención de información, pero debemos de tener en cuenta algunos aspectos principales. Dentro de esta parte es primordial hacer un análisis de la resolución tanto espectral, temporal y espacial. ¿A qué me refiero con resolución espectral? Me refiero a la cantidad de bandas, a la cantidad de información que nos está proporcionando determinada imagen. Resolución temporal es en qué tiempo o en qué momento se está tomando la imagen y en qué tiempo vamos a realizar nosotros nuestro análisis. Y la resolución espacial, que es qué dimensiones cubre un píxel en el terreno de nuestra imagen satelital. Consiguiente, tenemos un procesamiento con sistemas de información geográfica. Aquí vamos a procesar nuestras imágenes, vamos a realizar algunos cálculos de índices de vegetación y evaluar algunos parámetros significativos, con el fin de obtener un producto de esta manera, que nos permita zonificar algunos aspectos, evaluar la estructura de los cultivos y en cierto punto evaluar déficits nutricionales o déficits hídricos. Pero, ¿qué nos quiere decir esta información? ¿Qué son los índices de vegetación? Los índices de vegetación son medidas cuantitativas basadas en valores de reflectancia en una determinada longitud de onda o banda espectral. ¿Qué es la reflectancia? La reflectancia es el porcentaje de energía que refleja un elemento al ser expuesto a una fuente de energía. Es por eso que nosotros vamos a tomar en cuenta bastante este aspecto que es la reflectancia y nos vamos a basar en el porcentaje de reflectancia de cada una de las bandas espectrales. En este caso nos vamos a enfocar en lo que es el infrarrojo cercano. ¿Por qué el infrarrojo cercano? Porque nos brinda patrones bioquímicos de la planta, los cuales nos van a proporcionar información de enfermedades o anomalías. Son aspectos que nosotros no los podemos ver porque no están dentro del espectro visible. Va un poco más allá en el tamaño de la longitud de onda. Entonces, como podemos ver, mientras más grande sea el porcentaje de reflectancia dentro del infrarrojo cercano, va a ser un indicativo de estado de salud de la planta. Entonces, si tenemos un mayor porcentaje de reflectancia, vamos a tener una planta más saludable. Si tenemos menor porcentaje de reflectancia, vamos a tener una planta enferma y así consecutivamente. Es por eso que utilizan bastante esta banda para poder evaluar algunas características físicas de los cultivos, como es la actividad fotosintética, el vigor de la planta, la estructura y área foliar, el contenido de biomasa y el contenido de clorofila. Esta banda se lo utiliza para calcular diferentes tipos de índices de vegetación, como lo pueden ver en esta tabla de acá. Pueden calcular NDVI, GNDVI, RVI, GVI. Cada uno de estos nos van a dar unos aspectos primordiales de lo que es el estado de nuestro cultivo. El mapeo. Tenemos aquí, esto es un ejemplo claro de lo que podemos hacer si tenemos un predio. Esto es un predio de 100 hectáreas en la zona de la costa, de 100 hectáreas aproximadamente. Van a establecer banano y como primer paso establecimos la topografía, como ustedes lo ven en el primer gráfico. Esa es la topografía que lo hicimos mediante dron para poder saber las alturas en el predio y las pendientes que tenía el mismo para poder establecer el cultivo. Con la topografía establecemos la planimetría y la altimetría. El siguiente paso es hacer un estudio de suelo
donde evaluamos las características físicas y químicas del suelo. En la segunda imagen podemos ver que existen alrededor de 5 clases de suelo, donde hay arenas y hay arcillas pesadas de 30 a 60 centímetros y en los primeros 30 centímetros. Evaluamos también qué nutrientes hay en este predio. Por cada subclase de suelo se toman muestras y se mandan a analizar a los laboratorios para conocer los macro y microelementos. Una vez levantada toda esta información en campo, pasa al tercer paso, que son los sistemas de información geográfica. Hacemos una evaluación espacial y digitalizamos toda la información que es recolectada en los descriptores de campo. Como en el análisis espacial, el álgebra de mapas y la representación espacial de característica, tenemos el hidromorfismo, que es la tercera figura que tenemos con esas manchas entre rosadas, oscuras y claras, que el hidromorfismo no es más que otra cosa que la ausencia de oxígeno que tiene el predio, entre los cuales está la solubilización del manganeso y posteriormente la del hierro, que luego por oxidación se precipitan en formas de óxidos y concreciones, otorgando al suelo tonalidades entre rojizas y negruzcas, y en algunos casos hasta blanquecinas. Finalmente, tenemos el mapeo, que es el diseño y esquematización de cultivos, y la infraestructura agrícola, que son los funiculares, el diseño de canales, ya sean estos primarios, secundarios y terciarios. También establecemos con toda esta información recolectada, indicamos dónde es el lugar apropiado de la empacadora, y también tenemos, podemos establecer el diseño de acuerdo a las medidas de bioseguridad, por lo que estamos ahorita entrando en el Fusarium raza 4. Es así que he enlistado una serie de productos y servicios que se pueden dar con la implementación de tecnologías geoespaciales al campo agrícola. Los he subdividido en unas 6 grandes clases, las cuales inician con una topografía aplicada para realizar levantamientos topográficos. Esto se lo puede hacer mediante métodos convencionales de topografía, como la estación total o uso de teodolitos, al igual que procesos de nivelación. Pero también se los puede realizar con puntos geodésicos, utilizando la geodesia, implementando unas redes geodésicas para poder cubrir toda el área que nosotros deseemos. Todo esto con la finalidad de obtener una planimetría, una altimetría y una batimetría bastante precisa y exacta. También tenemos lo que es análisis de teledetección, como les mostré en el ejemplo anterior, que es el procesamiento de imágenes satelitales, el cálculo de índices de vegetación que nos proporcionan información preliminar del estado de nuestros cultivos, al igual que análisis temporales, cómo se está comportando mi cultivo en el tiempo. También tenemos lo que son los sistemas de información, que nos permiten bastante al momento de realizar un mapeo de cultivos. Nos ayudan a la clasificación de elementos presentes dentro de nuestra área de interés, al igual que una visualización técnica en tiempo real de cómo está distribuido mi cultivo. También tenemos la fotogrametría, que nos ayuda a realizar levantamientos fotogramétricos, y es un respaldo para la topografía convencional también. Dentro de la fotogrametría también nos ayudamos a hacer análisis espaciales bastante reales y generar modelos digitales de superficie y de terreno para conocer cómo está nuestra morfología. También se puede implementar el análisis hidrológico con la implementación de canales de drenaje, sistemas de riego, la ubicación exacta o estratégica de albarradas o delimitación en función a cuencas hidrográficas. Todo esto también con un fin, que es la implementación de diseños de cultivo. Y dentro de esto vamos a ver lo que es la distribución espacial de los cultivos y también la implementación de infraestructura agroindustrial, ya sea tema de funiculares, de vialidad, de implementación de infraestructura, todo eso que nos beneficie a lograr
tener un sistema de cultivo bastante óptimo y que nos represente beneficios a largo plazo. Con esto termino ya para poder dar paso a la sección de preguntas. Son libres de preguntar cualquier inquietud que hayan tenido durante la presentación. Estaremos aquí prestos para poder solventar cada una de sus dudas. Listo, muchas gracias Evelyn y muchas gracias Alejandro. Hay varias preguntas y igual les invitamos a todos los asistentes que puedan hacer las preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Hay un botoncito de preguntas y respuestas en la parte de abajo de su Zoom para que lo puedan hacer en esa sección. Comenzando con la primera pregunta de Richard Quesada, nos dice, ¿existe algún tipo de cultivo que se pueda aplicar a agricultura de precisión? A ver si Evelyn o Alejandro nos ayudan con esta pregunta. Sí, claro. Recordemos que la agricultura de precisión es aplicar la cantidad correcta de insumo en el momento adecuado y en el lugar exacto. Creo que para todos los cultivos se puede aplicar. Para tener una dosificación exacta, tendríamos que usar algún sensor que está es considerada como una herramienta de la agricultura de precisión. Creo que para todos los cultivos se puede hacer agricultura de precisión. Claro que en extensiones más grandes ya se utilizarán GPS, equipos drone o estaciones totales para poder levantar una información más completa que en predios más pequeños ya no son necesarios, pero claro que a todos se aplica agricultura de precisión. Ok, listo. Vamos con la siguiente pregunta, que es de Jocelyn Sánchez, creo que es. Dice, buenas tardes. ¿Cuál es la principal diferencia entre realizar procesos de agricultura de precisión con imágenes satelitales e imágenes de dron? Ya. Bueno, la principal diferencia es la escala en la que se trabaja. Nosotros cuando utilizamos imágenes satelitales estamos realizando un análisis a gran escala. Estamos utilizando imágenes que cubren bastante cobertura vegetal en comparación a lo que es las imágenes de dron. Cuando nosotros utilizamos imágenes satelitales, en sí estamos trabajando con información no tan precisa de una determinada área. En cambio, cuando nosotros utilizamos imágenes de dron, estamos enfocándonos ya a unas zonas determinadas. El nivel de detalle es bastante importante en este tema, ya que las imágenes de dron nos proporcionan detalles mucho más minuciosos y permiten evaluar algunos aspectos que quizás no los podamos observar cuando utilizamos imágenes satelitales. Esa es la principal diferencia que existe entre los procesos de agricultura de precisión utilizando teledetección y fotogrametría en sí. Ok, muchas gracias Alejandro. Vamos con la siguiente pregunta de Bayardo Merizalde. Nos dice, buenas tardes. ¿Podrían describir los equipos drone con que trabajan? Ya. Se trabaja usualmente con drones que tengan la autonomía suficiente para poder realizar vuelos fotogramétricos. Usualmente se utilizan drones que posean más de unos 30 minutos de autonomía, que a nivel de cámara nos proporcionan esta información precisa. Esto tiene que ver con el tamaño del píxel. Cuando se evalúa la adquisición de un equipo drone, se debe determinar autonomía, capacidad de la cámara, rendimiento en campo. Entonces, lo que nosotros utilizamos son equipos con cámaras de RGB para poder realizar topografía, que es lo primordial que se puede utilizar hoy por hoy un dron, ya que si utilizamos otro tipo de sensor montado en esta cámara, se podría ya realizar procesos de teledetección. En sí, los equipos drone que nosotros ocupamos
tienen una autonomía de 30 minutos, pero esto varía también en lo que es la adquisición de baterías para poder trabajar de forma prolongada en campo. Tenemos un dron con una cámara que posee 20 megapíxeles que nos proporciona imágenes bastante nítidas en campo. Eso con respecto a algunos aspectos que tomar en cuenta para los equipos de dron. Listo, Alejandro. Muchas gracias nuevamente. Vamos con la siguiente pregunta. Está un poquito larga. Es de Patricio Villa. Dice, buen día. Como mencionaron en las fotos multiespectrales, se puede determinar índices como el NDVI, GMWI, etcétera, pero ¿cómo se determinan a partir de ellos temas como la cantidad de clorofila, plagas, NPK, etcétera? Son simples correlaciones entre los índices y estos otros parámetros. ¿Es necesario realizar pruebas de campo para poder hacer estas correlaciones? Ya, respondiendo a la última pregunta, ¿es necesario correlacionar esto con pruebas en campo? Sí. Los índices nos proporcionan información preliminar del estado de nuestros cultivos. Siempre va a ser necesario realizar, posterior a este análisis, un análisis en laboratorios para poder correlacionar la información. Los índices de vegetación son modelos matemáticos, son fórmulas que ya están establecidas y que nos proporcionan información preliminar del estado de nuestros cultivos. Por eso que utilizamos NDVI, GNDVI, todos estos índices que se los nombra así, ya tienen pruebas lo suficientemente sólidas para poder utilizar la información que nos proporcionan ellos como información real. Entonces, nosotros sí podemos utilizar toda esta información para poder posteriormente realizar evaluaciones en campo y determinar en sí en dónde están nuestras zonas de interés o nuestras zonas de conflicto para únicamente enfocarnos en esas zonas y no generar o utilizar insumos que realmente no son necesarios en zonas en zonas en donde nuestro cultivo está bastante bien establecido. Entonces, es por eso que siempre es necesario utilizar pruebas en campo en nuestras zonas de conflicto para poder validar esta información y correlacionarla. Gracias, Alejandro. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, si los terrenos son pequeños, ¿igual vale aplicar tecnología? Por supuesto, si el terreno es pequeño, es necesario aplicar tecnología. Como indiqué en la primera pregunta, recordemos que la agricultura de precisión es aplicar la cantidad correcta de insumos. Con un análisis de suelo, viendo macro y micro elementos, podemos hacer la dosificación correcta. Entonces ya no haremos, no pondremos tanta cantidad de fertilizante innecesaria. Entonces ya nos ajustamos a un plan a lo que requiere el cultivo. Gracias, Evelyn. La siguiente pregunta de Mariví dice, ¿en qué se beneficia la agricultura de precisión para el medio ambiente? Claro, beneficiamos al medio ambiente, como ya lo expliqué anteriormente, si hacemos una dosificación exacta de lo que necesita el cultivo, estamos cuidando al medio ambiente, todo este fertilizante ya no irá tanto fertilizante a los ríos y estaremos cuidando el medio ambiente. No estaremos utilizando insumos innecesariamente. Y tampoco con las elegiremos prácticas adecuadas para no dañar el suelo y poderlo mantener. Ok, vamos con la siguiente pregunta de Santiago Gangotena. Dice, por favor, su impresión sobre la aplicabilidad en cultivos asociados o policultivos que provienen de la agroecología, por ejemplo, maíz y frijol. La agricultura de precisión aplicable a cultivos de maíz y frijol, claro que sí, hoy en día la están utilizando para mejorar los rendimientos. Lo que están haciendo los pequeños productores en asociatividad es mandar a volar
un dron y por NDVI van viendo si hay un estrés por deficiencia nutricional o estrés hídrico. Entonces, y mejoran sus rendimientos y se focalizan donde está las manchas o ven el color y focalizan todos sus esfuerzos en ese sector. Entonces, sí es aplicable la agricultura de precisión en estos cultivos de ciclo corto. Ok, muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. Hay varias preguntas aún. Si es que no llegamos a contestar todas las preguntas, voy a proporcionar este listado de preguntas igual a Agrorum para que luego se contacten con ustedes y lo puedan hacer directamente, ¿ok? Es bueno que las preguntas que quieran consultar lo hagan en el botón de preguntas y respuestas, ¿sí? Vamos con la siguiente pregunta de Eric Meneses. Dice, buenas tardes. Tengo una duda en cuanto a la detención de plagas. ¿Qué característica sería la primordial para aplicar un sistema de detención de la misma con drones basados en la geolocalización? Ya. Cuando nosotros tenemos la presencia de plagas dentro de un cultivo, a veces se puede realizar un diagnóstico visual de los efectos que conlleva la presencia de estos fenómenos. Entonces, mediante la implementación de drones y ayudados a una excelente resolución espacial, podemos visualizarlos mediante un vuelo fotogramétrico. Entonces, se lo puede localizar, sí, mediante el uso de algún índice de vegetación que nos ayude a evidenciar un deterioro del cultivo, porque nosotros cuando poseemos plagas dentro de un cultivo, lo primero que vemos es un deterioro. Entonces, podemos utilizar cualquier tipo de índice de vegetación que nos dé una respuesta de en dónde está ubicado espacialmente ese fenómeno dentro de nuestro cultivo. Entonces, así nos podemos basar nosotros en la utilización de drones para geolocalizar estos fenómenos y poder ir al punto exacto y poder tratar esa amenaza que se está dando dentro de nuestro cultivo. Ok, gracias. Alejandro, con la siguiente pregunta de Oscar Rojas nos dice, ¿cuánto es el costo de manejar una hectárea de arroz bajo la metodología de precisión? Depende de cuál sería la necesidad del agricultor. En una hectárea de arroz, ¿cuál es el problema existente que tiene? Podemos, con un análisis de suelo fácilmente, que estaría entre 88 y un análisis foliar 68, podríamos ver cuáles son sus problemas, partiríamos por ahí, ver qué tipo de suelo tiene en esa hectárea. Tendríamos que recabar mucha información para poder dar un costo completo para aplicar toda una metodología completa de lo que es la agricultura de precisión. Listo, muchas gracias. Evelyn, vamos con la siguiente pregunta de Daniel Osorio. Dice, buenas tardes. ¿Cuál es el tiempo de optimización que me ahorro al realizar análisis espacial con estas tecnologías? Es alrededor de un 50-60% de optimización de tiempo. ¿Y en dónde se da esta optimización de tiempo? Es en los procesos de adquisición de información. Un claro ejemplo es la topografía convencional con la topografía realizada mediante posicionamiento GNSS. Un ejemplo, les voy a dar el levantamiento de información mediante estación total en un terreno de aproximadamente 30 o 50 hectáreas puede durar de 2 a 3 semanas. Pero mediante GNSS y la implementación de la geodesia, podemos ahorrarnos todo ese tiempo y se lo podría hacer en 2 o 3 días. Entonces, esos son la optimización de tiempos. Cómo nosotros ganamos eh, eh, el tiempo para poder llevar a cabo otros procesos que no podríamos hacerlo mientras se está levantando determinada información. Entonces, en el proceso de adquisición de información es en donde más se optimiza lo que son los tiempos cuando nosotros utilizamos la agricultura de precisión enfocados a tecnologías geoespaciales. Listo, gracias Alejandro. Vamos con la siguiente pregunta de Patricio Jara. Dice,
en el país, ¿cuál creen ustedes que es el cultivo que más usa agricultura de precisión actualmente? Bajo nuestra experiencia, los cultivos que más practican agricultura de precisión es banano y cacao. Actualmente hay muchas fincas que ya están comenzando comienzan con los primeros pasos de la topografía, el segundo paso es hacer un estudio del suelo, hacer un diseño correcto, eh, hacen toda la infraestructura, utilizan la máquina apropiada para no compactar el suelo, establecen el cultivo acorde de los macro y microelementos, y también están invirtiendo en sensores y en algunas ocasiones hemos encontrado hasta estaciones meteorológicas para saber cuántos milímetros cayó de agua. Entonces, la agricultura, los cultivos que predominan son el banano y el cacao. Ok, muchas gracias, Evelyn. Vamos continuando con las preguntas. Eh, de Mauricio Velázquez, ¿cómo ligas agricultura de precisión a crédito agrícola? ¿Se está haciendo en el país? Por supuesto que se está haciendo en el país. Muchos productores se acercan y nos consultan que le hagamos todo un plan, todo un diseño, cuáles van a ser los costos, y ellos presentan todos sus requisitos y van con unas propuestas implementando agricultura de precisión para aplicar a los créditos agrícolas. Sí se está haciendo actualmente. Los pequeños agricultores no es que no los hacen, por su asociatividad, ellos se reúnen y mientras más agricultores se unen, se reducen los costos. Entonces, sí están aplicando. Ok, gracias, Evelyn. Vamos con la siguiente pregunta, que es de Gonzalo Bonilla, que dice, ¿se puede realizar para cultivos bajo invernadero? ¿Y se podría conectar a invernaderos inteligentes con control de temperatura y humedad y sistemas de riego con control de EC y pH? Por supuesto, actualmente ya existen sensores que miden pH, conductividad eléctrica y la humedad y la temperatura. Ya usando estos sensores es parte de la agricultura de precisión, porque reduces un montón de insumos que ya no son necesarios y vas midiendo, incluso ya le haces el riego que necesita el cultivo en sí. Ok. Vamos con una siguiente pregunta de Javier Barragán. Y vamos con esta y una más para poder ya ir finalizando. Javier nos dice, la hidroponía, agricultura vertical y smart farming son parte de la agricultura de la precisión. Por supuesto que la hidroponía y la agricultura vertical forman parte de la agricultura de precisión. Es mucho más eficiente aquí la agricultura de precisión por la dosificación que tienen que aplicar a estos sistemas, que no es lo mismo manejar un predio que a manejar un sistema de hidroponía. Claro que están aplicando agricultura de precisión. Es mucho más preciso este tipo de sistema que es la hidroponía. Listo. Vamos con la penúltima. ¿Quién de Richard Quesada? ¿Qué necesito para iniciar una agricultura de precisión? Instrumentos, programas, información. Como les mencioné dentro de las etapas, siempre es necesario tener herramientas de adquisición de información, ya sean equipos fotogramétricos o información encontrada satelitalmente. También equipos que puedan realizar procesos de rastreo, puntos de control, todo eso. Entonces, adicional a los instrumentos, también se necesita un especialista técnico que pueda interpretar la información, que pueda manejarla, que pueda darle un fin en común. Entonces, no solamente es el hecho de tener datos, también hay que esos datos poderlos transformar en información útil. Entonces, hoy por hoy se encuentran en vigencia bastantes
bastantes conocimientos en la red, bastantes webinars como estos que nos permiten conocer cómo manejar esos datos y convertirlos en información que nos puedan en sí ayudar a la toma de decisiones. Listo, Alejandro. Y vamos ahora sí con la última de Juan Luis Guerra. Dice, buenas con todos. Las imágenes de NDI, a ver, perdón. Las imágenes NDVI son necesarias para determinar la densidad de la siembra. No necesariamente las imágenes de NDVI, se puede utilizar en sí imágenes RGB para poder calcular una densidad de siembra mediante la diferenciación entre modelos digitales, ya sea de superficie o del terreno, para poder evaluar densidad de siembra. Si es que se quiere calcular una densidad o un conteo de plantas, se puede utilizar diferentes softwares científicos que ya utilizan diferentes bandas espectrales como es el infrarrojo lejano, el infrarrojo cercano, el RGB mismo, para automatizar el conteo de densidad de siembra. Entonces, sí, aparte del NDVI existen otras herramientas u otros insumos que nos permiten calcular la densidad de siembra que poseemos dentro de nuestros cultivos. Ok, muchas gracias Alejandro y muchas gracias Evelyn. Creo que por honores del tiempo vamos a cortar ahí con las preguntas. Sí quedaron un par de preguntas todavía. Con todo les voy a compartir para que ustedes les puedan contestar directamente por correo electrónico. No sé si es que nos ayudan con sus datos de contacto. Ahorita veo que está más bien la página web www.agrorum.net o a info@agrorum.net para todos los asistentes que les puedan contactar directamente en el caso de que quieran investigar un poco más o asesorarse de mejor manera con ellos. Por mi parte, muchas gracias Evelyn y muchas gracias Alejandro y también muchas gracias a todos los asistentes que se han podido conectar en esta tarde. Esperamos seguir creando este tipo de espacios para que puedan apreciarlos y puedan irse educando un poco más en ciertos temas. Si es que tienen algo más que decir Evelyn y Alejandro, bienvenido sea. Sí, nos quedó muy corto el tiempo para poder responder todas las preguntas. Muchas gracias a la Cámara Alemana por habernos invitado. De nada, es un gusto para mí poder participar con ustedes. Alejandro, ¿tal vez algo? Sí, agradecerles por la apertura que ha tenido en la asistencia de este webinar. Espero que la información que se les proporcionó haya sido de una gran ayuda para solventar algunas dudas que se tiene con respecto a esto de la agricultura de precisión utilizando técnicas geoespaciales. Entonces, sus preguntas que no pudieron ser respondidas serán evaluadas y mediante correo, como usted lo mencionó, les proporcionaremos una respuesta técnica que pueda solventar sus dudas. Muchísimas gracias a todos los miembros, a la Cámara Alemana por esta apertura y sin más que decir, me despido de este webinar. Ok, muchas gracias Alejandro, no, muchas gracias Evelyn. Estamos en contacto y la grabación de este video lo vamos a subir en el canal de YouTube de la AJK Ecuador, que pueden encontrarle como AJK o HAHK Ecuador en YouTube. Va a estar alojada ahí para que lo puedan apreciar nuevamente. Y con esto nos despedimos. Espero verles pronto en una próxima ocasión. Que tengan bonita tarde a todos. Gracias Chao. igualmente.